El programa Visión 2005 es responsable de poner en práctica el sistema de sustitución tactovisual, ideado por el Dr. Paul Bach y Rita, médico fisiatra estadounidense de origen mexicano. El legado de su investigación fue transferido al Rotary Club de Cuernavaca, Juárez, México, quien, por medio de un hermanamiento con el Rotary Club de Neuquén, Argentina, comparten la responsabilidad de difundirlo para posibilitar que personas invidentes puedan acceder al entrenamiento requerido para percibir imágenes a través de la lengua. En esta proyección se observan 3 elementos: el Sol, las radiaciones electromagnéticas y la Tierra rodeada por su atmósfera planetaria. Todos ellos habitan en el espacio, donde reina el vacío. El conjunto de radiaciones electromagnéticas se conoce como radiación solar. Estas radiaciones actúan como diminutos paquetes de energía, fotones, que viajan en el vacío espacial a la velocidad de la luz, 299.792 kilómetros por segundo. La luz es una radiación electromagnética emitida por el Sol visible a nuestros ojos. La energía luminosa, es decir, esas ondas electromagnéticas emanadas de la radiación solar, constituyen diminutos paquetes energéticos llamados fotones que atraviesan el espacio a la velocidad de la luz. Penetran en el ojo a través de la pupila, atraviesan el cristalino y un líquido claro y gelatinoso llamado humor vítreo para impactar en una capa de células nerviosas que tapizan la pared del globo ocular llamada retina. La retina es esencialmente una porción del cerebro que se proyecta hacia la periferia del organismo con la finalidad de recibir los rayos luminosos que provienen del mundo exterior. Su función específica es transformar los estímulos lumínicos en impulsos nerviosos que a través del nervio óptico se envían al cerebro para su procesamiento. Si realizamos una sección vertical y la observamos al microscopio, veremos que está compuesta por una serie de capas celulares y sinápticas superpuestas, de donde resultan las fibras nerviosas que conformarán el nervio óptico. Las células que actúan en esta capa se denominan fotorreceptores y son de 2 clases. Bastones, células alargadas de color negro en posición vertical situados en la capa nuclear externa de la retina. Intervienen en la visión de formas y movimiento con bajos niveles de iluminación y es discriminativa de los tonos grises. Conos. Intercalados entre los bastones, observamos esos triángulos pintados que participan en la discriminación de los colores. La célula nerviosa, más allá de sus características propias para adaptarse a su función específica, se denomina neurona. Las neuronas se componen básicamente de 3 partes. El cuerpo neuronal o soma, una porción larga y poco ramificada llamada axón, prolongaciones muy ramificadas alrededor del soma llamadas dendritas. Las neuronas se organizan en redes y sistemas. La transmisión de la información entre ellas se realiza a través de contactos funcionales denominados sinapsis. En este contacto interneuronal participan sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Estas moléculas habitan el espacio presináptico. Al ser estimuladas por un impulso, se liberan al espacio sináptico y son captadas por la neurona de contacto y así sucesivamente. Los fotorreceptores transformaron la energía lumínica en impulsos nerviosos que abandonan la retina a través del nervio óptico. Como vemos, los impulsos visuales son transportados al cerebro como piezas mezcladas de un rompecabezas. En esta corteza visual primaria se llevan a cabo los primeros pasos de la percepción a través de las vías aferentes, pero se conecta con vías eferentes hacia áreas visuales de orden superior de distintas regiones del cerebro. El Sol emite radiaciones electromagnéticas que presentan determinadas características que las hacen visibles al ojo humano. Estas ondas lumínicas penetran en la pupila, atraviesan el globo ocular e impactan sobre la retina. En la retina existen células fotorreceptoras que transforman la energía lumínica en impulsos nerviosos.
El conjunto de fibras axonales que abandonan la retina constituyen el nervio óptico que se dirige al quiasma óptico, donde se produce un entrecruzamiento de fibras. Del cuerpo geniculado lateral parten axones que constituyen las radiaciones ópticas que terminan en la corteza visual primaria, que a su vez se conecta con otras áreas cerebrales relacionadas con los procesos de la visión. Es en esta corteza visual cerebral donde realmente se forma la imagen subjetiva que vemos. La plasticidad cerebral consiste en la capacidad adaptativa para producir cambios en la estructura y en la función del sistema nervioso central ante lesiones producidas o nuevas situaciones que requieren una respuesta funcional. Esta capacidad de respuesta funcional ante nuevas situaciones se fundamenta en los cambios producidos en la neurona, ya sea en su estructura, distribución y número de sinapsis. En estos mecanismos participa además el sistema límbico cerebral, que está compuesto por un conjunto de estructuras cuya función se relaciona con las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. Los componentes de este sistema son, entre otros, amígdala, tálamo, hipotálamo, hipocampo y el área septal, fornix, cuerpo calloso. En 1982, la Organización Mundial de la Salud define este evento cerebral como neuroplasticidad, aceptando como sinónimos plasticidad cerebral, plasticidad sináptica o neuronal. La define como capacidad de las células del sistema nervioso para recuperarse anatómica y funcionalmente. Esta recuperación se produce por el siguiente mecanismo de acción: proliferación de dendritas, desarrollo exuberante de axones, aumento del número de sinapsis, nuevos circuitos neuronales. La neurociencia que aceptó durante casi un siglo aquel paradigma de cerebro rígido y estático comienza a darle paso lentamente a este nuevo evento denominado plasticidad cerebral que regirá en el siglo XXI. Con los conceptos aprendidos hasta ahora, estamos en condiciones de comprender que una persona incapacitada visualmente puede presentar capacidades funcionales normales en su corteza cerebral. Esto significa tener la capacidad de producir eventos plásticos en su cerebro y mantener intactas las conexiones intracerebrales independientes de su sistema visual lesionado. En estas conexiones también se hace referencia al sistema límbico del cerebro relacionado con la memoria y el aprendizaje. Es decir, si pudiéramos llegar a la corteza visual por otra vía de acceso, si las conexiones intracerebrales funcionan normalmente y si a través de un programa de capacitación y entrenamiento pudiéramos adaptar anatómica y funcionalmente al cerebro, podríamos pensar que existe alguna posibilidad de percepción de nuevas experiencias.